Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, transmitiéndose a través de Radio Sudamericana 92.5 FM en la ciudad de Huaraz, para todo el Perú y el mundo a través del Internet. Los días lunes damos lectura a las divinas leyes del Cordero de Dios, que es parte de la divina revelación Alfa y Omega, escrita en 4000 rollos telepáticos para todo el Perú y el mundo. Estas divinas leyes o divinos títulos están escritas, como enseñaba el hermano Antonio Córdoba Quesada, en 30 cuadernos de 200 hojas cada uno, con el título Lo que vendrá. Son títulos de futuros divinos rollos, 10.000 divinas leyes que constituye el juicio intelectual para esta generación, lo cual estamos dando lectura para todos ustedes, como parte del futuro que se avecina al planeta Tierra. Es así que la humanidad puede ir echando un vistazo a lo que es el divino juicio final que el Divino Padre anunció en sus sagradas escrituras hace muchos siglos atrás, anunciado como el Armagedón, el juicio final o el fin del mundo, que es el fin del mismo sistema de vida capitalista que el hombre ha enseñoreado en este planeta. Muy bien, vamos a continuar dando lectura desde la última parte, desde la última divina ley. Divina ley número 295. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchas costumbres adquirieron los que pidieron a Dios ser probados en una forma de vida que no conocían. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que cultivaron lo sencillo y lo natural, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por lo artificial. Los sencillos de corazón se ganaron puntaje de luz de sencillez. Los que se dejaron influenciar por lo artificial dividieron su propio puntaje de sencillez y de naturalidad. Divina ley número 296. En la prueba de la vida muchos consolaron a otros. Los que a otros consolaron, a ellos se les consolará también en los acontecimientos del divino juicio de Dios, que se cierne sobre el mundo de la prueba. El consuelo es una forma de caridad que se premia segundo por segundo. En la televisión solar se verán todas las escenas de consuelo de cada uno, porque frente a esta televisión divina, las criaturas de la prueba de la vida calcularán sus segundos y su puntaje celestial ganado. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que a otro consoló, a que pueda entrar uno que a nadie consoló. Divina ley 297. Dice el divino juez de razas y naciones: en el llorar y crujir de dientes, el mundo de la prueba perseguirá con cizaña a los que les inculcaron y les enseñaron de que la patria no era todo el planeta, porque al considerar que la patria era nada más que una parte pequeña del planeta, los que inculcaron empequeñecieron el puntaje de luz de los que los imitaron, porque cada molécula del planeta habla y se expresa delante de Dios. La parte del planeta que fue despreciada contenía un puntaje de luz tal como para que el espíritu volviera a entrar al reino de los cielos.
Solo Satanás divide para que nadie vuelva a entrar al reino. Divina Ley número 298. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida a muchos leyeron. Había que cuidarse de no leer a escritores inmorales, porque todo el que leyó a inmorales será acusado en el divino juicio de Dios de ser cómplice con la inmoralidad. Todo lo leído por cada uno se verá en la televisión solar. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se cuidaron de leer lo inmoral, a que puedan entrar los que se quedaron dormidos. Divina Ley número 299. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos llevaron el símbolo de la cruz. Para llevar el símbolo del más grande sacrificio, había que ilustrarse en el divino Evangelio de Dios. Es más fácil que gane puntaje de luz por símbolo los que se ilustraron en el símbolo que llevaban, a que puedan ganar tal puntaje los que fueron ignorantes en lo que llevaban. Divina Ley número 300. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos consideraron y hasta lo defendieron de que el poder del oro lo era todo. No defendieron el poder de los ideales. Es más fácil que sea resucitado en su propia carne uno que defendió a los ideales, a que sea resucitado uno que defendió al oro. La divina resurrección sale del divino verbo de palabra, no sale del oro. Divina Ley 301. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos abusos hubieron, muchos hicieron esperar injustamente a otros. Entre las extrañas esperas estaba aquella de las esperas telefónicas. Muchos hablaban cosas pueriles por los teléfonos, mientras que otros tenían verdaderos dramas o desgracias. Esto será llamado en el divino juicio de Dios los indiferentes por las necesidades ajenas. La extraña indiferencia por las necesidades de otros se paga segundo por segundo. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que, habiendo hablado por teléfono, habló lo necesario, a que pueda entrar uno que abusó del teléfono, haciendo esperar injustamente a otro. Toda delicadeza se premia en el divino juicio final. Divina Ley número 302. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que a nadie rendirían cuenta de sus actos. Los tales no serán resucitados a niños de 12 años de edad. Ninguno de los que se abandonó mentalmente con respecto a su propio juicio que pidió en el reino de los cielos, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Divina Ley número 303. Dice el Divino Juez de razas y naciones: es más fácil que entre al reino de los cielos un niño a que entre un llamado adulto de la prueba de la vida, porque el último estaba mayormente influenciado por las extrañas sensaciones del oro. Ningún acomplejado al oro, ninguno vuelve a entrar al reino de Dios. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender
por extrañas sensaciones que no se pidieron a Dios. Divina Ley número 304. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que cuidarse de toda costumbre que en su propia sensación contuviera inmoralidad, porque toda sensación que conoció la individualidad es juzgada por el divino juicio final, el término del propio juicio pedido por cada criatura humana a Dios, y que dice, por sobre todas las cosas, incluye a toda sensación sentida por el propio espíritu durante la prueba de la vida. Divina Ley número 305. Dice el divino juez de razas y naciones: en todo instante la criatura humana efectúa reencarnaciones de seres microscópicos. Todo lo que entraba al cuerpo eran reencarnaciones moleculares. Todo espíritu pide al Padre imitar en sí mismo lo que ve en el reino de los cielos. Molécula por molécula, todo cuanto se comió la criatura humana en la prueba de la vida fueron procesos de reencarnaciones. Toda transformación química ocurrida dentro del cuerpo se pidió a Dios como reencarnaciones. Es más fácil que tenga futuras reencarnaciones uno que las desarrolló con moral en lo de Dios, a que las tenga uno que las desarrolló en sensaciones de inmoralidad. Divina Ley número 306. Dice el divino juez de razas y naciones: la parábola que dice no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna, era una divina advertencia para las llamadas religiones que con el correr del tiempo surgirían durante la prueba de la vida. A pesar de esta divina advertencia milenaria, el mundo de la prueba adoró imágenes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que hicieron caso a las divinas advertencias de Dios, a que puedan entrar los que no le hicieron caso. Divina Ley número 307. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida surgió la extraña adoración a las imágenes. Nadie pidió a Dios adorar extrañas imágenes, porque todos sabían que Dios está en todas partes. Una cosa es el recuerdo a través de imágenes y otra cosa es la adoración a imágenes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que consideraron a las imágenes como un recuerdo, a que puedan entrar los que las consideraron como un culto de adoración. Divina Ley número 308. Dice el divino juez de razas y naciones: en el divino juicio final, la ira del Hijo de Dios caerá sobre los que obligaron a que otros violaran la ley del Padre. Los que obligaron a que otros fueran militares se llenarán de pavor cuando vean que el Hijo Solar manda sobre ellos la furia de los elementos. La mayoría que a otros obligaron se suicidarán en el llorar y crujir de dientes. Los que a otros obligaron serán llamados traidores a las leyes divinas. Los mismos términos surgidos del extraño mundo del oro, los mismos serán empleados por el Hijo de Dios. Divina Ley número 309. En los últimos tiempos de la prueba de la vida se agudizó el hambre sobre la generación. Este hambre lo provocaron los fabricantes de armas,
porque inmensos recursos que pudieron haber sido empleados para multiplicar el alimento, se empleó en las malditas armas. Los fabricantes de armas y los que las compraron pagan en puntajes de tinieblas el extraño hambre que padeció el mundo de la prueba. Este hambre lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula. Cada segundo y cada molécula les representa a tales demonios el vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Divina ley número 310. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida nadie debió hablar de guerras, porque nadie las pidió a Dios. Nadie pidió destruir su propia obra. Todos los que pronunciaron la palabra guerra tienen divino juicio de parte del Hijo de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se cuidó en la prueba de la vida de no hablar lo que no pidió a Dios, a que puedan entrar uno que se tomó el extraño libertinaje de hacerlo. Divina ley número 311. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que con guerras se arreglaba el mundo. Los tales olvidaron al divino mandamiento que dice: no matarás. Es más fácil que vuelva a tener vida humana uno que no se olvidó de los mandamientos en una de sus existencias, a que pueda tenerla uno que lo olvidó. Divina ley número 312. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos confundieron lo de Dios con lo de los hombres. Ninguno que cayó en esta extraña confusión, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, porque es más fácil que entre al reino uno que no se dejó confundir en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que no opuso resistencia mental a tan extraña ascensión. Divina ley número 313. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos propusieron límites a los nacimientos. Los tales no volverán a entrar al reino de los cielos, porque nadie pidió a Dios coartar el libre albedrío de los espíritus que pidieron a Dios conocer la vida humana. Los que promulgaron extrañas leyes de atropello a los libres albedríos de otros tienen divino juicio de parte de los mismos que ellos trataron de matar. Porque todo espíritu al que le fue coartada la vida, porque todo espíritu al que le fue cortada la vida, pedirá al Hijo de Dios estar presente en el divino juicio final. El llorar y crujir de dientes principia por los mismos que intentaron detener la expansión de la vida. Divina ley 314. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos abusaron de sus propios puestos. Todo el que abusó será juzgado en la televisión solar en presencia de millones de seres. Pueblos enteros verán los engaños acto por acto, y todos se darán cuenta que se habían confiado en el demonio. Es más fácil que sea resucitado a niño o niña de 12 años de edad uno que no se dejó sorprender por los engañadores del mundo, a que sea premiado uno que se dejó engañar.
Divina Ley 315. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que con solo tener un trabajo se ganaban el cielo. Es cierto que el trabajo representa el más elevado puntaje de luz. Mas para poder ver a Dios había que preocuparse por Él en la prueba de la vida. La ilustración era el camino para llegar a comprender al Creador de todas las cosas. Divina Ley número 316. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se tomaron el extraño libertinaje de defender el uso de la fuerza para gobernarse. Nadie pidió a Dios el uso de la fuerza en los destinos humanos. Todos pidieron a Dios la lucha filosófica que en ningún instante atropellaba al libre albedrío de otros. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se tentaron en proclamar el uso de la fuerza, a que puedan entrar los que cayeron en tan extraño libertinaje. Divina Ley 317. En la prueba de la vida surgieron los extraños comerciantes. Muchos comerciantes ensuciaban las calles del mundo sin importarles la salud de los demás. Esta extraña manera de atentar contra la salud de sus semejantes se paga molécula por molécula en el divino juicio. Hasta la última molécula de mugre, inmundicia, suciedad, pudrición, dejada por los extraños comerciantes en las calles del mundo, la pagan ellos. Y los que siendo autoridades y nada hicieron por esta extraña injusticia, también lo pagan molécula por molécula, segundo por segundo. Divina Ley número 318. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, los que fueron autoridades en el extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, tienen un divino juicio como tales. Porque una cosa es el juicio individual y otra cosa es el juicio de autoridad. A los que fueron autoridades en la prueba de la vida se les exigirá haber cumplido como tales con la más grande moral que mente humana pueda imaginar. Los que no lo cumplieron, más les valdría no haber conocido la autoridad. Divina Ley 319. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos falsearon las verdades. Toda verdad falseada se verá en la televisión solar. Y todo el que falseó tendrá que proclamarlo y gritarlo en las calles del mundo. Esto se cumplirá porque el mismo espíritu que falseó pidió a Dios un divino juicio público si llegase a caer en falsedad. El divino juicio se pidió por sobre todas las cosas imaginables. Este pedido incluye un juicio público y universal. Divina Ley número 320. Dice el divino juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos demonios que pidieron a Dios conocer un mundo de la luz, se tentaron en torturar a otros. A estos cobardes sádicos los verá todo el planeta en la televisión solar. Se verán ellos mismos torturando a sus inocentes víctimas. Muchos de tales asesinos se suicidarán avergonzados en el llorar y crujir de dientes, mas volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios, para que se cumpla el divino juicio que ellos mismos pidieron a Dios. Los que se suiciden encarecen aún más su propia deuda para con Dios.
Divina Ley 321. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, muchos creyeron que faltaba muchísimo para el divino juicio que ellos mismos pidieron a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no hicieron conjeturas con respecto al divino juicio de Dios, a que puedan entrar los que las hicieron. El que guardó silencio reconoció, aunque sin saberlo, que el divino Creador posee también un divino libre albedrío en sus divinas determinaciones. Divina Ley 322. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos violaron a otros. Los tales serán declarados malditos por el Hijo de Dios. Toda criatura humana pidió a Dios ser maldecido si caía en violaciones a otros. El mundo de la prueba verá acto por acto de todas las violaciones que hubieron en todas las épocas en la historia de la tierra. Los violadores no tendrán más la vida humana, porque fueron indignos de ella. Divina Ley 323. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que a nadie rendirían cuenta de sus actos. Los tales que así pensaron serán mostrados en la televisión solar, y ninguno de ellos nada recibirá del Hijo de Dios. Porque es más fácil que sean premiados los que creyeron en el divino juicio de Dios durante la prueba de la vida, a que lo sean los que cayeron en una extraña negación que ni ellos mismos pidieron a Dios. Divina Ley 324. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida nadie imaginó que lo que ellos mismos pidieron a Dios estaba entre ellos. Fue el extraño pensar de los que conocieron y vivieron las extrañas sensaciones de un extraño mundo egoísta. Los tales olvidaron que lo de Dios siempre se vale de lo humilde, sencillo y natural. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se esforzó en imaginar de cómo sería el divino juicio final, a que puedan entrar los que ningún esfuerzo mental hicieron. Porque el más microscópico esfuerzo mental es infinitamente premiado por Dios. Divina Ley número 325. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida hubo mucha indiferencia por los que sufrían. Nadie pidió a Dios ser indiferente para con el sufrido. Esta extraña indiferencia se descuenta en puntaje de tinieblas. Es decir, que esta indiferencia divide al puntaje de luz ganado durante la vida. El descuento es segundo por segundo. Del tiempo duró la extraña indiferencia. Divina Ley 326. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos tuvieron extrañas manías o costumbres. Toda manía o costumbre que no engrandeció a la divina moral enseñada por Dios es juzgada en el divino juicio final. Nadie pidió a Dios costumbres o manías que empequeñecieran a la divina moral del reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que meditaron sus propias maneras de ser, a que puedan entrar los que fueron indiferentes para con ellos mismos.
Divina Ley 327. Dice el Divino Juez de razas y naciones: entre uno que fue disciplinado y otro que fue libertino, el disciplinado entra al reino de los cielos, porque la disciplina es del reino, el libertinaje no lo es. Millones de padres cómodos surgidos durante el desarrollo del extraño mundo de las leyes del oro, dejaron sin entrada al reino de los cielos a sus propios hijos, porque los acostumbraron a vivir en un extraño libertinaje propio del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Divina Ley número 328. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, la mayoría olvidó que hasta sus propias maneras de ser serían juzgadas. Olvidaron que el juicio que ellos mismos pidieron a Dios incluía todo lo imaginable. Es más fácil que reciba mayor puntaje de luz uno que en su propia creencia consideró que todo lo imaginable sería juzgado, hasta en su más microscópica molécula, a que lo reciba uno que no profundizó su propio juicio. Divina Ley 329. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos perdieron grandes oportunidades de ganarse infinito puntaje de luz, porque no supieron comprender el poder de la humildad del reino de los cielos, no supieron comprender el significado de los granos de mostaza de la parábola del divino Evangelio de Dios. Es más fácil que sea premiado por Dios el que trató de comprender el significado de la humildad en la prueba de la vida, a que pueda ser premiado uno que desperdició los segundos de su vida. Divina Ley 330. En la prueba de la vida muchos raptos hubieron. Los que a otros raptaron tienen divino juicio delante de millones de seres. Todos los pormenores de todo rapto los verá el mundo de la prueba en la televisión solar. El extraño rapto nadie lo pidió a Dios, porque todos le habían prometido no hacer a otros lo que a cada uno no le gustaría que le hiciesen. El rapto se paga siendo también raptado. El que raptó por los demonios de las tinieblas. Divina Ley 331. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchas formas de fe hubieron. Los que en sus propios pensares sostuvieron que sus fe eran las únicas, los tales no entrarán al reino de los cielos, porque con tan extraña actitud no reconocieron el libre albedrío de la fe. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus ideas reconocieron el libre albedrío de los demás, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por la extraña creencia de ser ellos los únicos. Divina Ley 332. En la prueba de la vida muchos atentaron contra los llamados papas de la extraña y desconocida forma de la llamada religión. Los que atentaron contra lo que no está escrito en el reino de los cielos no tienen castigo de parte de Dios, y si en la tierra fueron castigados, tal castigo se devuelve sobre los que castigaron.
En la prueba de la vida había que saber con conocimiento de causa a quién se castiga. Divina Ley 333. Dice el divino juez de razas y naciones: los que defendieron a extrañas formas de fe, no escritas en el divino Evangelio de Dios, se van en la eternidad con ellas, mas no se van con Dios. El llamado mundo cristiano fue ciego en su propia espiritualidad. El divino Evangelio de Dios enseñaba que nada dividido era del reino de los cielos. El llamado mundo cristiano no se dio cuenta que ellos mismos fueron arrastrados por una extraña psicología que enseñaba lo de Dios con inclusión de la división mental en la verdad de un solo Dios nomás. Divina Ley 334. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida nadie debió de haberse fanatizado con lo salido de los hombres, porque nadie pidió a Dios el extraño fanatismo. Todo fanatismo es una falta de control espiritual, y todo fanatismo divide al puntaje de luz. Todo fanático tiene que calcular sus propios segundos del tiempo en que fue fanático. Por cada segundo de esta extraña sensación, le corresponde al fanático el vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Divina Ley 335. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida era más fácil para poder volver a entrar al reino de los cielos no haber conocido al extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Porque nadie pidió a Dios un sistema de vida injusto, porque nada injusto se pide a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que prefirió escapar del extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, a que pueda entrar uno que se durmió y se dejó influenciar por la extraña sensación del oro. Divina Ley 336. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida hubieron cárceles en todo mundo que se creó leyes desiguales. Los llamados jueces pasan a ser reos en el divino juicio de Dios. Esto no justifica la maldad salida de los llamados reos. Para haber sido juez había que saberse primero y por sobre todas las cosas el divino Evangelio de Dios de memoria, y había que defender a la igualdad enseñada por Dios en su mismo divino Evangelio. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron jueces en un mundo en que sus extrañas leyes incluyó a la extraña desigualdad, a que puedan entrar jueces ciegos de lo de Dios. Divina Ley 337. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida a muchos llamados presidentes, reyes, dictadores, surgidos durante el extraño reinado del llamado capitalismo, los relevaron sin que nada se les comunicara a los pueblos. Tan extraño atropello al libre albedrío de la información se paga segundo por segundo en el divino juicio de Dios. Nadie pidió a Dios tan extraño atropello. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a nadie atropellaron.
a que puedan entrar los que cayeron en la extraña sensación del atropello. Divina Ley 338. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, la posición social ocupada por cada uno se juzga en el divino juicio de Dios. Las llamadas clases sociales no son del reino de los cielos, porque en el reino existe la igualdad en todas las formas imaginables. El que se proclamó pertenecer a la más alta clase social en la prueba de la vida, tiene para sí también el más elevado y severísimo juicio de parte de Dios. Se les exigirá a los tales la más elevada moral que sus propias mentes puedan imaginar. Divina Ley 339. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, muchos defendieron a las llamadas clases sociales, sin darse cuenta que con ello perpetuaban la extraña división. Los que contribuyeron a perpetuar la división de Satanás, a ellos también se les dividirá en otras existencias, en otros mundos. Esta ley de justicia no rige para los que nunca aceptaron la división, disfrazada de clases sociales. Divina Ley 340. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que saber distinguir lo que dividía y lo que no dividía. Advertido fue el mundo de la prueba de que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Es más fácil que sea resucitado a niño o niña de 12 años de edad uno que nunca defendió a la psicología que a todos dividía, a que lo sean los que escogieron la división en sus maneras de pensar. Divina Ley 341. En la prueba de la vida muchos fueron comerciantes. Los que escogieron el extraño comercio como un medio de vida no supieron escoger, porque ningún extraño comerciante, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. El extraño comercio no es del reino de los cielos. Y los que practican en sí mismo algo que no es del reino, no vuelven a entrar al reino. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en los lejanos planetas de pruebas imitaron a lo del reino. Divina Ley 342. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida existieron los llamados intermediarios. Estos hicieron aún más dolorosa la prueba de la vida humana. Contribuyeron a que el costo de la vida fuese aún más caro. Toda extraña ganancia lograda con el dolor de los demás se paga molécula por molécula en el divino juicio de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que a nadie explotó sus necesidades, a que puedan entrar los que cayeron en tan extraña inmoralidad. Divina Ley 343. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos fueron víctimas de demonios que se tentaron en el uso de la fuerza. Los llamados fascistas, surgidos durante el desarrollo del mundo del oro, todos serán maldecidos por el Hijo de Dios. La mayoría de ellos se suicidarán, mas los que pidieron ser juzgados en la tierra
serán resucitados para el cumplimiento del divino juicio que ellos mismos pidieron a Dios. Todo cobarde que intente quitarse la vida durante el divino juicio es seguro candidato al fuego solar del Hijo primogénito. Divina Ley 344. En la prueba de la vida, muchos fueron indiferentes a los sufrimientos y torturas de los demás. En muchos lugares de la tierra y en todo instante se torturaba a otros. Tales horrores los verá todo el mundo en la televisión solar. Es más fácil que sea tomado en cuenta en el divino juicio de Dios uno que prestó contra los que a otros torturaban, a que puedan ser tomados en cuenta uno que fue indiferente para con el dolor de otros. El que torturó sufrirá las mismas torturas que a otros aplicó, y el mundo de la prueba presenciará sus agonías, presenciará la divina justicia del ojo por ojo y diente por diente, que ellos mismos pidieron a Dios si es que llegasen a violar su divina ley. Divina Ley 345. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos cayeron en indiferencias para con el enviado del divino Padre Jehová. Ninguno de los que cayeron en esta prueba, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Se perdieron la oportunidad de entrar, porque se enseñó que Dios estaba en todas partes. Está también en la individualidad de todos. Quien desprecia lo que Dios envía a los planetas, nada recibe de parte de Dios. Divina Ley 346. En la prueba de la vida, muchos desvirtuaron su propio fruto, pues habiendo hecho el bien, se tentaron con el mal. Los que así hicieron, se perdieron la sublime oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos, porque ellos mismos dividieron su fruto. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron el cuidado de no dividirse, a que puedan entrar los que se descuidaron. Divina Ley 347. Dice el divino juez de razas y naciones: en el extraño y desconocido mundo surgido de las extrañas leyes del oro, los propios autores de las llamadas soberanías las atropellaron. No dejaron que las naciones escogieran su propio destino. La extraña bestia, al extender su extraño imperialismo, no titubeó en violar lo que ella misma había proclamado como un derecho. Este extraño contraste de proclamar una cosa y después desvirtuarla se paga en el divino juicio de Dios. Los que por sus intereses exagerados se tentaron en violar las soberanías de las llamadas naciones, lo pagan molécula por molécula, segundo por segundo, átomo por átomo, idea por idea. A la extraña bestia no se le perdonará ni una molécula por sus extraños atropellos a las soberanías de las llamadas naciones, que surgieron durante la prueba de la vida. Divina Ley 348. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, nadie estudió ni profundizó la primera causa del por qué se usó la fuerza en la solución de las necesidades humanas. Los primeros en valerse de la fuerza fueron los que temieron por sus intereses materiales. Ellos son culpables de la mayor plaga salida del hombre. La máxima jerarquía de la fuerza es la plaga fascista.
en la televisión solar El Mundo de la Prueba, verá quién fue el primero que se tentó en el uso de la fuerza, quién fue el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, de todas las épocas. Los llamados capitalistas surgidos en el extraño mundo salido del oro son los únicos culpables de que el mundo de la prueba haya pasado al calvario de servir obligadamente a la fuerza. Si tales individuos hubiesen controlado sus extrañas ambiciones, la tierra no habría conocido al llamado militarismo. Divina Ley 340. Dice el divino juez de razas y naciones: en el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, muchos demonios comerciantes serán acusados en el divino juicio de Dios de ser cómplices de la muerte de otros. Los que, explotando las necesidades de los demás, vendieron los llamados fuegos artificiales, serán llamados cómplices de muertes por accidentes. Tales demonios sabían del peligro que encerraban tales artificios. Por cada uno que murió por causa de los fuegos artificiales, a los cómplices les corresponde volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Por cada poro de cada cuerpo de carne de todos los que murieron en tal forma en todo el mundo. Divina Ley 350. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchas cosas extrañas surgieron. Entre las muchas estaba el llamado capitalismo. Estaba la extraña ganancia que siempre le daba la contra a la divina igualdad enseñada por Dios. El extraño capitalismo desvirtuó a la más grande y única fiesta que quedará en este mundo. Desvirtuó a la Pascua de los niños. La hizo comercio. Esta extraña caída de los llamados capitalistas la pagan ellos molécula por molécula, segundo por segundo. La Pascua es fiesta permanente en el reino de los cielos, porque en el reino nadie envejece, todos son eternos niños. La vejez la piden los que piden pruebas de vida. Los llamados capitalistas tendrán un divino juicio de parte de la Navidad del reino de los cielos. Toda fiesta habla delante de Dios en sus leyes de fiesta, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que, estando en lejanos planetas de prueba, no se tomaron el extraño libertinaje de desvirtuar a las fiestas del reino de los cielos, a que puedan entrar los que se tentaron en explotar lo que era de la inocencia. Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Muy bien, hermanas y hermanos, tenemos un aviso, un comunicado de parte de la Hermandad de Huaraz. Le hacemos saber a los hermanos oyentes de la ciudad de Huaraz y alrededores que nos escuchan en esta hermosa ciudad que el día 11 de agosto estará presente en la ciudad de Huaraz el hermano Juan Borja, coordinador de la Hermandad del Cordero de Dios, Alfa y Omega, desde Lima. Se hará presente, pues, como él ya nos tiene acostumbrado, en una feria de libros que se realizará en esta hermosa ciudad. Propiamente en la Plaza de Armas se estará realizando esta feria de libros, donde nuestro hermano Borja, pues, llevará material didáctico de la divina revelación Alfa y Omega, como son libros, folletos y también divinos planos telepáticos, fotocopias de divinos planos telepáticos
que ustedes, hermanos de la ciudad de Huaraz, ustedes tendrán la oportunidad de observar estos divinos rollos telepáticos hechos de puño y letra por el divino Maestro de Maestros, el Alfa y el Omega, entre los años 1975-1978. Podrán también adquirir material didáctico, libros de la Divina Revelación Alfa y Omega, transcripciones de los divinos rollos telepáticos. Pueden llevarse pues este material a sus hogares y tranquilamente dar lectura, estudiarlo, profundizarlo para comprender un poquito más el divino conocimiento que el Padre Eterno envía en estos últimos tiempos para estar preparados. Repetimos, este 11 de agosto del 2022, Alfa y Omega pues tiene presencia, tiene su stand en esta feria de libros en la ciudad de Huaraz, en la Plaza de Armas. Muy bien, hermanas y hermanos, de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy con este tema de la Divina Revelación Alfa y Omega y las divinas leyes. Agradeciendo infinitamente al Divino Padre Jehová por la oportunidad que nos da, agradeciendo a los hermanos que hacen posible que este programa salga para el Callejón de Huaylas, nos despedimos con glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Buenas noches.